Para continuar con la clase, vamos a hablar de las unidades derivadas del sistema internacional. Estas unidades también son parte del sistema internacional, pero no son de alguna forma puras, ¿sí? Las que recién mencionamos son las básicas y las fundamentales. De ellas se van construyendo otras, como por ejemplo las tres que vamos a ver ahora, que son parte de las unidades del sistema internacional de medidas, pero dentro de su clasificación son unidades derivadas, ¿sí? Entonces, tenemos la fuerza. La fuerza es un concepto físico, de hecho es un vector, algo que vamos a ver también ahora. Es un vector, la fuerza, y la fuerza se mide en una unidad que se llama Newton. Por lo general, en la física se le premia de manera póstuma a algún físico importante que trabajó en un área, alguna unidad correspondiente a esa área con su apellido. Por ejemplo, Isaac Newton es uno de los físicos más importantes en la historia de la física, y él contribuyó mucho y de gran manera al conocimiento de las fuerzas y cómo las fuerzas interactúan con los objetos y se generan movimientos. Es por eso que la unidad para medir fuerzas, en honor a Isaac Newton, es el Newton. Se le puso su unidad, su nombre. Pero su unidad, Newton, como el nombre lo dice, unidades derivadas, se puede descomponer en unidades básicas, ¿sí? El Newton equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Eso equivale un Newton a unidades básicas. Otra unidad utilizada es el trabajo mecánico. El trabajo es una cantidad escalar, que también lo vamos a ver ahora, y corresponde básicamente a el esfuerzo que se realiza mecánicamente al desplazar un objeto de cierta masa. El trabajo tiene una unidad de medida, ¿sí? Esa unidad de medida se le asigna, bueno, el trabajo como concepto es con la letra W de work, trabajo en inglés. Y su unidad se escribe con J y se llama el joule, ¿sí? Joule, o en algunos textos o en algunos videos puede aparecer como julios. También es correcto, es lo mismo. También es una J, ojo con eso. Pero a diferencia de esta J, que es la unidad del joule y que es una unidad derivada, esta J es de una unidad derivada, y la J que vimos recién correspondía a intensidad luminosa, que es una unidad básica. No se puede descomponer en nada más. Esto sí, se puede descomponer en unidades básicas. Un joule equivale a 1 kilogramo por metros cuadrados partidos por segundo al cuadrado. Otra unidad compuesta, que nosotros también vamos a estudiar, es el pascal. El pascal mide presión. ¿Cómo medimos presión? Generalmente en las siglas en física, P significa presión. Pressure en inglés es lo mismo, así que la letra P. Y su unidad es esta P con una A minúscula, es el pascal. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Cuánto equivale un pascal en unidades básicas? Kilogramos partido por metros al cuadrado partido por segundos al cuadrado. Y de esta forma, muchas de las unidades que nosotros podemos encontrar en el sistema internacional y que nosotros más adelante vamos a utilizar y después vamos a utilizar cotidianamente, se pueden ir descomponiendo hasta unidades básicas, incluso la resistencia eléctrica, ¿sí? Eso es
bastante importante e interesante. Ahora, ojo que, como dijimos delante, el sistema anglosajón es un sistema legal, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se utiliza para medir presión la letra PA. Si ustedes van a una bomba de benzina y buscan el compresor de aire, que es para echarle aire a los combustibles, él mide presión en los neumáticos. Y la presión generalmente en los instrumentos internacionales viene con otra sigla, no con el Pascal, que es la sigla científica, sino con el PSI. PSI es la unidad de presión anglosajona, norteamericana. ¿Sí? Y para ello, por eso todo lo que nosotros traemos importado desde allá viene con esas siglas. Ahora, vamos a ver también algo muy importante que es que en física, si bien estábamos viendo todas las formas en que podemos designar unidades, lo importante es saber para qué utilizamos estas unidades. Tenemos, la física estudia dos tipos de cantidades, o va a separar las cantidades numéricas, ¿sí? Los valores, en dos tipos. Uno van a ser los de tipo vectorial, el vector, y el otro de tipo escalar. Un valor que es un vector y un valor que es un escalar. ¿Cuál es la diferencia entre estos valores? Un vector es una cantidad física que está determinada por una dirección, indica una dirección, una magnitud, que es la cantidad, y un sentido de orientación. En cambio, una cantidad escalar solo indica una magnitud, un número. Aquí yo tengo un ejemplo de una cantidad que es vectorial y otra que es escalar. Un vector y un escalar. La velocidad es un vector y se le designa a los vectores con una flechita arriba. Eso lo distingue de esto. Sin la flechita no es un vector, sería un escalar. ¿Sí? Un escalar cualquiera. Si yo veo eso, sé de inmediato que me están hablando del vector velocidad. La velocidad tiene una dirección. Supongamos un vehículo, si se dirige al norte, sur, este, oeste, ¿sí? Supongamos que tiene una dirección que se dirige 60 grados al noreste. Supongamos esto. Norte, sur, este, oeste. Supongamos que un auto se está moviendo hacia allá. Este ángulo, ese ángulo, me está indicando la dirección. ¿Sí? La magnitud va a ser el tamaño de esa velocidad. Por ejemplo, lo que indica el velocímetro de un auto. El velocímetro de un auto no indica velocidad, indica rapidez, magnitud, número. Solo el número. ¿Cuánto? Podemos escribir aquí. Ahí va el auto, va a 20 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque es la unidad en el sistema internacional. Sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde va? Acá. El ángulo me está... podemos decir que el ángulo es 10 grados. Pero 10 grados ¿hacia dónde? Hacia el noreste.
y ahí está indicada la dirección, con todos sus valores. Los GPS de los vehículos, para los sistemas de navegación como el Waze, o las aplicaciones, o las distintas aplicaciones como Uber o Didi, manejan la velocidad y el desplazamiento como vectores. Y es por eso que te pueden indicar doble a la derecha acá, siga, etc. A diferencia de, por ejemplo, la masa, la unidad para medir masa o la cantidad con la que medimos masa es solo un escalar. La definición de escalar es que un escalar queda determinado solo con su magnitud y nada más. Por ejemplo, para medir masa, 2 kilogramos. Nada más. Yo estoy midiendo masa y esos 2 kilogramos no me indica ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia el este, hacia el oeste, hacia el sentido X positivo, X negativo, y positivo y negativo. ¿Cuántos kilogramos de pan voy a comprar? Compro 3 kilos de pan. Punto. 3 kilómetros. ¿Sí? Ahora, en el vector velocidad, nosotros vamos a diferenciar lo que es la velocidad de la rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Si nosotros hablamos de velocidad, la magnitud se pone con estas barritas y me queda de esta forma. Esto quiere decir la magnitud de la velocidad es la rapidez. Y esto es lo que nos indican los autos. El tablero que tienen los autos, si tú vas en reversa supongamos vas a 10 km por hora en reversa y 10 km por hora hacia adelante, el tablero no te indica si vas hacia adelante o hacia atrás, solo te indica el número. Y ese número es un escalar. Y se define en física así. 2 barritas de la flechita, con eso le puedo sacar la flechita de alguna forma, y eso me está indicando rapidez. ¿Sí? Por lo tanto, la rapidez solo me indica el número. 10 metros partidos por segundo, 5 metros partidos por segundo, pero no me dice si hacia adelante o hacia atrás. Ese es un ejemplo de rapidez, de velocidad, rapidez, vector, escalar.